José Santa Cruz Londoño fue el cerebro que transformó una banda de secuestradores y extorsionadores en un imperio global de cocaína. Como un futuro ingeniero se cansó de una vida decente y ensambló la organización que desafió a Pablo Escobar. Este es el relato del narcotraficante que ordenó asesinar a un periodista en Nueva York, se sometió a cirugías para cambiar su rostro y dejó en ridículo a una prisión de máxima seguridad. Uno que, cuando cayó abatido, se llevó consigo secretos que hubieran reescrito la historia del narcotráfico. José Santa Cruz Londoño, el estudiante, Mil Rostros o simplemente Don Chepe. Para iniciar, la historia de algo pequeño, y no por ello menos espantoso, que se transforma en un verdadero monstruo. En los opacos finales de la década de los 60 y principios de la siguiente, una criatura maligna nació en las entrañas de Cali. Se autodenominaban los Chemas, una banda criminal concebida por Gilberto Rodríguez Orejuela, su hermano Miguel y otro señor llamado José Santa Cruz Londoño, bajo el liderazgo inicial de Luis Fernando Tamayo García. Sus primeros años estuvieron marcados por pecados terrenales, la piratería de tierras, la extorsión y el secuestro. Un acontecimiento más renombrado ocurrió en el 68, ya que su audacia los llevó a capturar y retener a dos ciudadanos suizos, el diplomático Hermann Baff y el estudiante Werner José Stressl. Eran un grupo pequeño, apenas con 7 miembros descarriados y llenos de cuestionables ambiciones, pero eso no les impidió secuestrarlos por voraz codicia. Un rescate exigido por la friolera de $700.000 pendía sobre estas vidas, un precio escarlata marcado para sacarlos a circular nuevamente. No hubo un final trágico, dichosamente, pero pronto su repertorio se amplió a la falsificación de documentos, el secuestro por dinero y el tráfico de la marihuana. Y poco más adelante, estos delitos, aunque lucrativos y, si se quiere, emocionantes, les parecieron mundanos y corrientes. Una ambición más profunda, más insaciable, comenzó a consumirlos. Sus ojos se colocaron atentos sobre un polvo blanco que prometía riquezas de tras toda medida humana. Así iniciaron su transición hacia el negocio del tráfico de cocaína. Adquirieron su propia aeronave, estableciendo sus propias rutas como hilos de una telaraña que se extendía más allá de los mares. En su ascenso, reemplazaron a un hombre conocido con un título sacrílego, Benjamín Herrera Zuleta, el Papa Negro de la cocaína, usurpando su trono en el comercio del producto en boga. En todo esto, Santa Cruz Londoño no era un mero ejecutor, era un facilitador, un socio fundamental entre los Chemas y los jugadores clave en las operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales. Su rol era el de un arquitecto de alianzas, construyendo los cimientos de lo que estaba por venir. Inclusive, se dice que, en un futuro no tan lejano, fue él quien le presentó a los hermanos Rodríguez Orejuela a un joven promesa, un tal Helmer Herrera. No nos adelantemos tanto, pues aquella bandita era solo el inicio. El 11 de marzo de 1992, la infamia llegó al restaurante Mesón Asturias, en el distrito de Queens, Nueva York. En ese lugar tan alejado de los cafetales neogranadinos, Manuel de Dios Unanue, antiguo editor del periódico en español El Diario La Prensa y activista contra el crimen, se encontraba sentado en la barra, despreocupado. Repentinamente, un hombre entró en el establecimiento, lo observó con detenimiento, se dio la vuelta y salió. Sospechoso, ciertamente, pero el destino ya estaba sellado. Momentos después, regresó, encapuchado y acompañado por alguien más. El enmascarado se acercó con rapidez a Unanue y, sin mediar palabra, le disparó 2 veces en la cabeza con una pistola de 9 milímetros. El cuerpo esbelto del periodista cayó al suelo, muriendo casi al instante. Dejaba tras de sí a una esposa y a una hija de apenas 2 años. Tuvieron que pasar un par de años para que la justicia, lenta pero implacable, declarara a un colombiano culpable por lo sucedido, condenándolo a cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional. El testimonio durante el juicio desveló la siniestra verdad. Todo había sido ordenado por José Santa Cruz Londoño, quien había ofrecido un contrato de $20.000 por la vida del desafortunado periodista. Aparentemente, el profesional de la comunicación había cometido la osadía de escribir artículos y libros, además de publicar fotografías de importantes narcotraficantes. Justamente, los operadores callejeros y blanqueadores de dinero en Queens del asesino.
En realidad, el difunto no era fácil de intimidar. Su historial de reportajes agresivos sobre temas peligrosos ya le había granjeado enemigos formidables. Había informado sobre las FALN puertorriqueñas, grupos terroristas independentistas, y los Omega 7, grupos anticastristas. Las autoridades estadounidenses, investidas de una determinación férrea, investigaron y procesaron a los asesinos con la misma contundencia que si se tratara del asesinato de un agente de la ley. De hecho, el fiscal de distrito de Queens, Richard A. Brown, proclamó: las mismas tácticas empleadas repetidamente por los narcotraficantes colombianos en Sudamérica para silenciar a sus críticos se emplearon aquí, y eso es algo que no toleraremos. Y el alcalde de turno de Nueva York, David Norman Dinkins, añadió: esta condena servirá de recordatorio a quienes intenten silenciar a los cruzados de nuestra sociedad, asesinar a quienes iluminan los lugares oscuros de nuestra sociedad y socavar uno de nuestros derechos nacionales fundamentales. Deben saber que nunca descansaremos en su búsqueda. Sin duda, eran palabras poéticas. Eran más declaraciones de intenciones contra tipos como José Santa Cruz Londoño y otros de su calaña. Incluso en la muerte, Unanue y su trayectoria se alzaban a la victoria contra el crimen organizado transnacional. Porque a todas estas, la mente detrás de su homicidio era muy escurridiza. Como otros tantos en este tipo de oficios, especialmente con los avances médicos y técnicos de nuestra era, este sujeto era conocido bajo varios seudónimos, siendo uno de ellos Mil Rostros, porque se sometió a varias cirugías plásticas para disfrazar su identidad y evadir a las autoridades. Y sí, dentro de su red de amigos y socios, se le reconocía su habilidad para cambiar su apariencia múltiples veces, haciendo difícil su rastreo para quienes lo perseguían, bien fueran enemigos o quienes solo buscaban justicia. Su alias entró en uso a medida que se volvió más prominente en el mundo del narcotráfico y, especialmente, en sus andanzas con el cártel de Cali, donde era uno de sus grandes cabecillas. Además, era conocido bajo otros apodos como el Estudiante, debido a sus estudios universitarios. En realidad, era de los pocos delincuentes colombianos de la época que habían tratado de sacar una profesión. Cursó hasta cuarto semestre de ingeniería en la Universidad del Valle e intentó continuarlos en la Universidad de los Andes, en Bogotá, pero bueno, el hampa llama y hay quienes tuercen su camino con ella para intentar llenarse los bolsillos. José Santa Cruz Londoño fue uno de esos. Nacido en la ciudad de Cali, bajo el sol inclemente del Valle del Cauca, el primer día de octubre de 1943, se dice que su cédula de ciudadanía era el 14.433.230, expedida en la capital, y sería años después un mero número en un extenso expediente policial. Era el tercero de 6 hermanos: Jorge Enrique, María Cristina, Luis Carlos, Alberto y Belisario. Con el tiempo, él mismo llegaría a ser padre de 6 hijos, perpetuando un linaje que se debatiría entre la notoriedad y la infamia. Desde joven, mostró inclinaciones empresariales y cierto interés por sacar una carrera universitaria, como ya comentamos, pero su ingenio no se encaminó por los senderos académicos ni de la legalidad. Aunque los detalles íntimos de su infancia permanecen escasos, su contextura física era inconfundible. 1,80 m de estatura, tez trigueña y una obesidad que hablaba de una vida alejada de la penuria. Más bien, sus primeros entornos sociales resultaron ser el caldo de cultivo perfecto para su futuro. Fue en estos círculos donde tejió relaciones con figuras clave, particularmente con los hermanos Rodríguez Orejuela. Estas asociaciones, forjadas en las calles caleñas, eventualmente cristalizarían en una de las organizaciones criminales más sofisticadas de la historia. Ese primer intento, tímido y contundente, tenía nombre y apellido: Los Chemas, explicado anteriormente. No lo sabían entonces, pero se trataba del tubo de ensayo para algo más grande. Sin exagerar, él fue el visionario, el artífice de la idea crucial. Se le atribuye a él abandonar la extorsión, el robo y el secuestro para abrazar el lucrativo negocio del narcotráfico. Su plan era meticuloso. Primeramente, debía convencer a sus colegas de cambiar su enfoque hacia este floreciente mercado. No era algo difícil de lograr. De hecho, los hermanos Rodríguez Orejuela, lejos de resistirse, respondieron positiva y estratégicamente a esta oportunidad. Como segundo elemento clave de sus cavilaciones, solo se necesitaba importar pasta base de coca desde Bolivia y Perú, estableciendo una red de suministro constante. Tampoco era una dificultad para él, pues era un hombre con conexiones y experiencia.
que le otorgaban una visión única del comercio internacional. Conocía un par de sujetos aquí, otros funcionarios allá, algunos potenciales compradores de aquel lado. En fin, veía igualmente cómo la demanda de cocaína en Estados Unidos y otros rincones crecía de forma exponencial, y reconoció que ahí se encontraba el futuro. Don Chepe no era un soñador, no se limitó a presentar una idea abstracta, fue el arquitecto de la transición. Así, bajo su influencia, esos tipos mezquinos se alejaron de los métodos más violentos y directos que caracterizaban sus operaciones anteriores y optaron por un enfoque más empresarial, dentro de lo que el AMPA permitía. Priorizaron el soborno y la recolección de inteligencia sobre la violencia explícita, una metodología que reflejaba una mentalidad fría y calculadora. Este enfoque, particular en su país y su época, fue lo que permitió al grupo de los Chemas disolverse y abrir paso al cártel de Cali, más grande, poderoso, infame y lucrativo que su antecesor. Quizá este fue el punto en el que Santa Cruz no se podía sentir como un pez en el agua. De acuerdo con informes de inteligencia, él era uno de los más brutales y rencorosos hombres de la recién instaurada cúpula. Era aventurado afirmarlo, pero tal vez no habría dudado en ordenar la muerte de algún familiar cercano con tal de evitarse preguntas muy incómodas, preocupar a terceros o, digamos, recibir consejos no solicitados. Y no eran los únicos interesados en este tipo de emprendimientos. En realidad, su estilo divergía marcadamente con el de su principal rival, el Cártel de Medellín, que gobernaba mediante el terror y la confrontación abierta. Ellos explotaban en titulares sangrientos y los caleños, por su lado, operaban de cuclillas, infiltrándose en las estructuras del poder con cheques y susurros, muy pocas veces con balas. Una vez establecido el nuevo conglomerado, su enfoque meticuloso se centró en dos pilares: la distribución y el lavado de activos, con Nueva York como el epicentro de sus actividades financieras ilícitas, y es que Mil Rostros era el operador principal, la mano que dirigía la distribución al por mayor de sustancias prohibidas en las principales ciudades estadounidenses. La llamada ciudad que nunca duerme se convirtió en su reino personal, donde tejía conexiones y gestionaba las rutas de tráfico. Su rol era práctico. No solo ideaba la estrategia, sino que supervisaba su ejecución, asegurando que su conglomerado dominara el mercado con eficiencia implacable. Su presencia activa en la superpotencia capitalista quedó marcada en 1977, cuando fue arrestado en su urbe santuario por posesión de armas de fuego. Este incidente se puede considerar menor comparado con sus crímenes posteriores, pero él no era hombre para quedarse entre rejas. Logró escapar de la custodia, un presagio de lo resbaladizo que llegaría a ser. Y bueno, entretanto, otro personaje particularmente interesado en la movida ilegal en Nueva York era un tal Helmer Herrera, alias Pacho, quien llevaba unos años viviendo allá. No es de extrañar que Santa Cruz Londoño lo conociera en plena detención o superándola, y posteriormente se convertiría en el vínculo entre los hermanos Rodríguez Orejuela y Herrera, reuniéndolos para formar el liderazgo central y definitivo del cártel. Nunca faltan los comentarios de todo tipo. Se decía que el sujeto traficaba con joyas, repuestos e, inclusive, ya estaba involucrado con microtráfico en Cali y Palmira, suministrando el polvito a consumidores de clase media y alta inclusive, que conocía a medio mundo del crimen organizado mexicano. Lo cierto es que su incorporación marcó un punto de inflexión porque aportó experiencia en logística y distribución, especialmente en el tráfico internacional de narcóticos y el lavado de dinero en Estados Unidos. Así, Don Chepe, los Rodríguez Orejuela y el recién incorporado formaron en conjunto un grupo de liderazgo que expandió las operaciones e influencia de la asociación a niveles muy superiores, para tornarse en un imperio más sofisticado y empresarial que dominara el tráfico de cocaína a escala global para la década de los 80. En estos años, la organización consolidó su red en mercados principales, enviando a Pacho Herrera a Nueva York para consolidar su papel en la ciudad, y a mediados de la década ya habían comenzado a extender su influencia en el mercado europeo gracias a un viaje de Gilberto Rodríguez Orejuela a la península ibérica, formando alianzas con grupos criminales continentales como la Camorra para distribuir su polvito blanco. Sus operaciones de refinación fuera de Colombia a países como Perú y Bolivia, lo que ayudó a optimizar la producción y reducir los riesgos asociados con las represiones de la ley colombiana. Además, fueron pioneros en nuevas rutas de tráfico,
colocando a Panamá en el radar de la delincuencia transnacional y ampliando su alcance geográfico. Se diversificaron tanto que incluyeron la producción de opio y hasta se informó que emplearon a un químico japonés para mejorar sus técnicas de refinación. Todas estas acciones y decisiones los posicionaron como el segundo entramado del narcotráfico colombiano más importante, solo detrás de Medellín. En líneas generales, fue una buena década para Santa Cruz Londoño. Para entonces, se sabía que era un aficionado a los caballos de paso y de las actividades ganaderas en general. Con estos particulares gustos y con empresas de fachada vinculadas a bienes raíces, lavaba dinero como si fuera un empresario respetable, no el capo que de hecho era. A ver, que el tipo era propietario de inversiones. El Paso Limitada e Inversiones Integral como joyas contables. La inmobiliaria, la Aurora, la constructora La Cascada y hasta haciendas con nombres pintorescos como La Novillera, Sandrana y El Tíbet. En fin, hasta tenía intercréditos en Cali y Bogotá, su propia compañía financiera, y eso que no fueron mencionadas todas sus propiedades. En todo caso, al igual que los Rodríguez Orejuela, él prefería pasar desapercibido en sus desplazamientos. Nada de limusinas blindadas o caravanas vistosas. Utilizaba vehículos de segunda y de marcas populares para no atraer la atención de los agentes de seguridad. A pesar de su fama un poco más violenta que el resto de sus socios, se decía que era bastante confiado con quienes lo rodeaban, quizá porque creía que su red de empresas legítimas lo protegía, como si de un escudo invisible se tratase. Mientras otros capos se escondían en junglas o búnkeres, él paseaba entre sus haciendas y edificios como un terrateniente cualquiera. En verdad, disfrutaba los pequeños placeres de la vida. De esa forma llegaron los años 90. Cali y Medellín eran las dos organizaciones del narcotráfico más poderosas y estaban en guerra. Eso a él no parecía afectarlo tanto. A sus socios, sí. Especialmente a Pacho Herrera, quien salía ileso de los atentados que le propinaba Pablo Escobar. Además, la política colombiana y norteamericana ya estaban hartos de los tipos, así que estaban bajo escrutinio permanente. Con este contexto, ocurrió el homicidio de Manuel de Dios Unanue, explicado antes. Y pocos meses después, para ser precisos, el 15 de junio, la DEA, tras una investigación de un año a cargo del Mid-Hudson Drug Enforcement Task Force, ejecutaba una operación significativa contra 2 laboratorios de conversión de cocaína de su perversa organización. Estos no eran establecimientos clandestinos comunes, eran centros de producción sofisticados, capaces de producir entre 50 y 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína diariamente. Su operatividad era notablemente discreta, pues empleaban técnicas avanzadas como el uso de hielo seco y equipamiento especializado para eliminar los olores químicos, lo que les permitía funcionar inadvertidos en medio de densas áreas urbanas. Semejante discreción fue quebrada por la meticulosa labor de los agentes, quienes utilizaron intervenciones telefónicas, vigilancia por vídeo y operaciones encubiertas para desmantelar la red. Los laboratorios estaban vinculados directamente a la organización de tráfico de El Estudiante y de Pacho Herrera. La redada resultó en el arresto de aproximadamente 30 miembros conectados a su operación, asestando un golpe severo a las capacidades de producción y distribución del cártel en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, un centro neurálgico para sus actividades. Un informe policial de la época señala su vinculación con el sitio desmantelado. Las principales operaciones de distribución al por mayor de cocaína y lavado de dinero de Santa Cruz Londoño en Estados Unidos tienden a centrarse en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. La organización Santa Cruz Londoño también ha sido vinculada a operaciones limitadas de producción de clorhidrato de cocaína en el noreste de la ciudad. El impacto de la destrucción de estos laboratorios fue significativo, pues la eficiencia operativa y los ingresos del conglomerado Amponil se vieron reducidos. Para él, en particular, la incautación fue un golpe directo, exponiendo las vulnerabilidades de su trabajo y conduciendo a una mayor presión de las fuerzas del orden, debilitando su base de poder. A su vez, pocos meses después, Cristina Santa Cruz, su hermana, fue arrancada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sus captores, proyectando frialdad, exigieron un rescate de $12 millones, una suma importante para la época, pero su hermano no era alguien que se doblegara fácilmente ante exigencias de ese tipo. En lugar de entregar maletines de billetes, prefirió la ley del ojo por ojo, diente por diente, para darles una lección a esos guerrilleros. Sin vacilaciones, sus hombres secuestraron a Amparo Torres,
hermana de Pablo Catatumbo, un miembro clave de las FARC involucrado en las negociaciones de paz. Los conflictos se intensificaron y los tratos, tortuosos y cargados de una tensión mortal, se arrastraron por los corredores del infierno. Finalmente, en enero del año próximo, se alcanzó un acuerdo: el intercambio de cautivas. Cristina fue liberada y Amparo retomaba su rutina, ambas marcadas por el horror de ser peones en un juego de titanes. Y seguían sucediendo cosas. Pablo Escobar fue liquidado el 2 de diciembre de 1993 durante un tiroteo en la azotea con autoridades colombianas en Medellín. Su muerte marcó el colapso de su cártel y con este se desmoronó un auténtico imperio criminal y el rival más feroz de Cali. El vacío de poder se hizo evidente y les permitió a estos últimos consolidar su control sobre el tráfico de cocaína, tanto en Colombia como internacionalmente. Cali pasó a convertirse en la organización de tráfico de drogas dominante por algunos años, llegando a concentrar cerca del 80% de los envíos desde tierras neogranadinas. Paradójicamente, este periodo marcó asimismo el comienzo del posterior declive de la organización. Sin la amenaza inmediata de Escobar y con una mayor presión del gobierno de Estados Unidos y Colombia, gradualmente enfrentaron arrestos y pérdidas de líderes clave. Sumado a ello, la estructura interna se debilitó debido a roces entre sus partes, especialmente con aquellos integrantes que no estaban dispuestos a ver perder su esfuerzo y sus ganancias por la entrega de los 4 grandes cabecillas. Ellos dieron inicio a una nueva organización, dedicada a exactamente lo mismo: el narcotráfico. Su nombre sería el Cártel del Norte del Valle. No era una época fácil, ni para Mil Rostros ni para su grupo. Por un lado, según los documentos de inteligencia de la época, cada año, el Cártel de Cali contrabandea cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa y lava miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico, los cuales fueron amasando para él, en particular, una supuesta fortuna personal que superaba los 10.000 millones de dólares. Y por el otro lado, cada vez era más difícil mantener el control de las operaciones delictivas. Las grietas eran más evidentes con el paso de los días e, intempestivamente, llegó junio de 1995, cayendo en manos de la justicia el primero de ellos. Gilberto Rodríguez Orejuela estaba escondido en una pared falsa, detrás de un armario. El siguiente, para sorpresa de nadie, fue el propio José Santa Cruz Londoño. Era el día de la independencia de los Estados Unidos, pero los hechos ocurrieron el mes siguiente de la primera detención y en Bogotá, no en una de las 13 colonias ni en pleno siglo XVIII. En el restaurante Carbón de Palo, ubicado en la calle 109 con avenida 19, los clientes degustaban suculentos platos, ajenos al drama que estaba por desarrollarse. A las 8:25 de la noche, la faena culinaria se vio paralizada. Resulta que el capo, uno de los más buscados de Colombia, había llegado al lugar minutos antes y se había ubicado en una de las mesas. Su sensación de impunidad era tan grande que no reparó en la presencia de un escolta del director de la policía, el general Rosso José Serrano Cadena, quien casualmente se encontraba allí, tan hambriento como él el guardaespaldas, cuyo ojo entrenado reconocía los rostros de los prófugos más notorios. Identificó de inmediato las facciones y gestos del narcotraficante. En ese momento, no fueron suficientes las cirugías ni los camuflajes. Tenía que ser él. Con discreción realizó una llamada telefónica al general Serrano para informarle de sus sospechas. La máquina de la justicia se puso en movimiento inmediatamente. Si era verdad, tenían en sus redes al tercero al mando del cártel de Cali. La policía despachó varias unidades al restaurante. Sin alboroto ni disparos de por medio, los agentes rodearon al sospechoso y lo detuvieron. La operación fue limpia y eficiente. No opuso resistencia. De inmediato, el sujeto fue trasladado a la sede policial, mientras la Dirección de Policía Judicial se encargaba de recabar sus huellas dactilares para confirmar su identidad, para despejar cualquier duda. Y, oh sorpresa, el comensal sí resultó ser a quien buscaban. Era el segundo pez gordo de aquella nefasta organización aprehendido. Definitivamente, el cerco se cerraba alrededor del entramado criminal que había dominado el narcotráfico mundial. Su situación seguía siendo delicada, pues técnicamente cada vez le era más complicado sacudirse los problemas sobre sus hombros. A ver, que casi al mismo tiempo, el fiscal Zachary Carter y la DEA de Nueva York destaparon una red de lavado de dinero de escala global. Los documentos judiciales acusaban a Edgar Alberto García Montilla y José Franklin Jurado Rodríguez de administrar el lavado de dinero del narcotráfico por cuenta del recién capturado.
solicitaron la confiscación de aproximadamente 30 millones de dólares pertenecientes a él y a petición de Estados Unidos, países como Austria, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo y Mónaco ya habían congelado sus activos. Todo un golpe financiero, sin duda, inocente o no de lo que se le acusaba. Su detención lo llevó a La Picota, una prisión de máxima seguridad en Bogotá. Durante su estadía, fue mantenido bajo estrictas condiciones debido a su estatus como narcotraficante de primer orden. A pesar de la seguridad ajustada, los recursos facilitados por el cártel y la corrupción dentro del sistema jugaron un papel clave en lo que siguió. Repentinamente, las fuerzas de seguridad dieron con Miguel Rodríguez Orejuela, convirtiéndose en el tercer cabecilla en caer. Las cosas definitivamente no mejoraban, y en una de esas se presentó un pequeño giro en el curso de los hechos. Colombia se sumió en un nuevo y profundo bochorno cuando José Santa Cruz Londoño se evaporó de su celda un jueves 11 de enero por la tarde. La fuga ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, pero no fue hasta pasadas las 5 que la noticia llegó a oídos del jefe nacional de la policía, el general Rosso José Serrano Sí, el jefe de quien lo descubrió comiendo en aquel restaurante. «No puede ser, no puede ser», fue lo único que acertó a decir el alto funcionario. Los detalles de la fuga revelaron que el reo había sido trasladado a las 9 de ese día de su celda a un cubículo para ser interrogado por uno de los fiscales sin rostro. 2 horas después, terminada la declaración, el fiscal se retiró y 4 guardias quedaron encargados de devolver al detenido a su celda. Nunca lo hicieron. Hacia la hora de su escape, un vehículo idéntico al usado por el fiscal llegó al penal. Anunciaron que era necesario ampliar la diligencia iniciada por la mañana. Aún no se sabe con precisión cómo, pero logró salir del cubículo, atravesar varios corredores y coronar su fuga por la puerta principal, a bordo del vehículo de cristales tintados. El jefe nacional de prisiones presentó su dimisión de inmediato, mientras las autoridades reconocían un grave fallo de vigilancia en la supuesta cárcel segura. Extraoficialmente, se señaló como cerebro del desastre a un exfuncionario de la Procuraduría, quien pasaría a ser abogado de aquellos pillos. Más allá de estos tecnicismos, la conmoción fue tal que el presidente de la República, Ernesto Samper, decretó de inmediato el estado de conmoción interior. El general Serrano, colocándose al frente de los 10.000 hombres dedicados a la persecución del prófugo, se mostró públicamente seguro de una pronta captura. Por su lado, el jefe de la DEA en Miami fue más duro con la incompetencia que estaba observando. Si los colombianos no pueden manejar este asunto, que nos los envíen a nosotros. Una clara referencia al interés de Washington por reanudar el tratado de extradición. Liberado de los barrotes, el narcotraficante cometió un acto de temeridad absoluta. Se fue a Medellín, la sede del extinto cártel enemigo. Aunque su antiguo líder ya había sido borrado del mapa, el resentimiento de sus secuaces sobrevivientes seguía intacto, latente como un veneno. Mil Rostros no había llegado por error. Su traslado a la ciudad enemiga respondía a una estrategia fría y calculada. Con la intención de reconstruir su imperio, buscaba construir alianzas para retomar las actividades de producción, distribución y venta de cocaína que habían sufrido duros golpes por varios años consecutivos. Pero su misión era doblemente siniestra. Añadió el objetivo de eliminar una veintena de probables testigos de crímenes cometidos por él y sus asociados. Con todo esto en mente, tejió una red de contactos improbable. Primero, estableció comunicación con algunos restos del entramado de Cali que aún reconocían su autoridad. Luego, con personal al servicio del de Medellín que se encontraba disperso tras su desmantelamiento. Inclusive, tuvo tiempo de hablar con miembros de la guerrilla comunista. Circulaba un rumor por aquellos días. Se sospechaba que las células aún activas de los decadentes cárteles, enemigos acérrimos del pasado, habían llegado a un acuerdo de paz. Una señal de esta tregua improbable era que la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, vivía en un apartamento en Bogotá que, según las malas lenguas, era propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela. En este tenso panorama de alianzas cambiantes y rencores antiguos, su presencia en Medellín era una bomba de tiempo. Y efectivamente, su libertad no duró mucho. Fue así que, la noche del 5 de marzo de ese año, 1996, José Santa Cruz Londoño se movía en la zona conocida como la Cola del Zorro. Fue allí donde un grupo de patrullas policiales, al mando del general Rosso Serrano, lo reconoció. El encuentro fue abrupto y violento. Las autoridades abrieron fuego contra el capo,
quien respondió con firmeza, entablándose un intercambio de disparos en la oscuridad. El desenlace fue fatal. El delincuente fue abatido a sus 52 años. Sin embargo, el procedimiento no estuvo exento de interrogantes. Sus abogados y defensores de derechos humanos elevaron sus voces, afirmando en su valoración que se había tratado de una ejecución extrajudicial, no de un enfrentamiento legítimo. Pero fuentes de inteligencia revelaron una versión más siniestra, ya que, siguiendo la información que manejaban, habría sido una operación planificada por el líder del Grupo Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, con la cooperación del Cártel del Norte del Valle y el coronel Danilo González. El propósito de esta macabra alianza era vender a la opinión pública la idea de que la exitosa operación había sido obra exclusiva de la Policía Nacional. Más allá de las dudas sobre la forma en que fue abordado por las autoridades y lo tardío del evento, su muerte representó para el gobierno colombiano una manera de librarse de las sanciones por parte de Estados Unidos, que acusaba al país de no actuar con suficiente diligencia para combatir el narcotráfico. Su caída fue celebrada en los altos círculos del poder neogranadino y fue entendida como un punto de inflexión en la lucha contra el terrible flagelo. Además, abrió la posibilidad de que el estatus de la evaluación que hacía el gobierno estadounidense se modificara favorablemente. Como guindilla del pastel, fue Nicolás Escobar, sobrino del difunto líder de Medellín, la persona que por razones humanitarias reclamaría el cadáver bajo la intención declarada era hacer todas las diligencias necesarias para su envío a Cali. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Y si quieres apoyar este canal, déjame tu like.